Bueno, pues bienvenidos todos a esta clase breve sobre la Reforma Española. La Reforma Española que se circunscribe sobre todo al siglo XVI, como vamos a ver ahora. Para introducirnos en ello es necesario hacer una referencia al contexto, el contexto histórico de la Reforma, que es un movimiento muy desconocido en España, pero que se dio, y se dio con cierta fuerza en determinadas épocas de la historia, como vamos a ver ahora. ¿Cuál es el contexto histórico de la España del siglo XVI? La España del siglo XVI, donde se desarrolla la reforma, sobre todo a mediados, en 1540, 1550, hasta 1560, 61, es una España poderosa, es una España imperial, es una España que había conquistado medio mundo. Estaba gobernada primero por el emperador Carlos V o el rey Carlos I de España y V de Alemania, y posteriormente la corona le pasó a su hijo, Felipe II. Los dos tuvieron mucha relación con la reforma, pero en sentido negativo, porque los dos, sobre todo su hijo, intentaron por todos los medios frenar la expansión del Evangelio en nuestras tierras hispanas. Entonces, el reino de España, que no era uno, eran varios, eran las llamadas las Españas, estaban formados por todos esos pequeños reinos. Los reyes Carlos V y su hijo Felipe II gobernaban en Castilla, en Aragón, en Navarra, en Granada, en Italia, en toda América, también en Filipinas. Con anterioridad a Carlos V hubo en España ciertos intentos de reformar la iglesia católica en la época de los reyes católicos. Es lo que he puesto ahí, la llamada reforma del cardenal Cisneros con cierto humanismo. Se produce un desarrollo del deseo por conocer la palabra de Dios, de reformar la iglesia de algunos vicios, de ganar independencia de la iglesia respecto a Roma. Y eso puede ser como una pre-reforma dentro del seno de la Iglesia Católica en algunos aspectos, como vamos a ver a continuación. Eso no tuvo, por ejemplo, otros países como Alemania o Inglaterra. Por eso allí triunfa, lo vamos a ver al final, y aquí no. Aquí hubo un pequeño intento de reforma. También hay que tener en cuenta el contexto militar, religioso de esa época. España acaba de expulsar a los moros del último reducto en la península, el Reino de Granada, y en 1492 se decreta también la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos, cuyas motivaciones no las vamos a entrar ahora, simplemente decimos que eso determinó la creación en España de un organismo, de un tribunal llamado la Inquisición, muy famoso, que ya existía en otros sitios como en Italia, la Inquisición romana, y que se aplica en España con la finalidad de perseguir a aquellos falsos conversos, es decir, a los judíos que aparentemente se habían convertido al cristianismo, pero que en la práctica seguían desarrollando sus prácticas judaicas, ¿no? Entonces se crea la Inquisición con esa finalidad. Luego veremos cómo la Inquisición tiene una importancia notable en la represión del movimiento evangélico en España. Entonces tenemos una España donde se va introduciendo poco a poco el humanismo, donde ya existió cierta reforma con el cardenal Cisneros, donde se crea la Inquisición para perseguir a los falsos conversos, tanto moros como sobre todo judíos, y en donde se empieza a crear un pequeño núcleo de intelectuales que quieren reformar más aún la Iglesia, que quieren acabar con ciertas supersticiones de la Iglesia romana. Además, este aspecto teológico está muy vinculado a otros aspectos de la cultura, como por ejemplo la gramática, la literatura, la historia. Por eso, por ejemplo, he puesto aquí como un antecedente de un evangélico español a Juan de Valdés. Juan de Valdés es un personaje muy interesante porque fue un gran gramático de la lengua española, al igual que Nebrija, por ejemplo. Y él realizó varias traducciones de algunas obras de Lutero. Vivió en Italia, bueno, en el sur de Italia, que pertenecía a la corona española en ese momento. Vivió ahí y también en la corte del Papa, y se puede llamar se puede conocer como el primer luterano español. No fue propiamente un luterano, pero sí coqueteó con algunos escritos de la Reforma y podemos considerarlo como un antecedente, un humanista de la España de la época. Seguimos con la siguiente diapositiva. Una vez que hemos establecido el contexto, hay que señalar también que poco a poco fueron introduciéndose en esa España de principios del siglo XVI
comentarios u obras de Lutero, como por ejemplo el comentario de los Gálatas. ¿Cómo se introducían? Pues a través de mercaderes, sobre todo mercaderes que cruzaban los Pirineos, y lo hacían a escondidas. Al principio, curiosamente, no existía un gran conocimiento de quién era Lutero, ni de su obra. Entonces muchas obras pasaban el filtro de la Inquisición. Esto lo vamos a ver posteriormente en algunos textos de evangélicos españoles. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVI no era una época globalizada, entonces a lo mejor en Alemania sí se conocía bien a Lutero y se reprimían su obra en territorios papistas, pero en España pues apenas se conocía. Por tanto, se dejaron pasar algunos comentarios, algunas obras, o por ejemplo este que he puesto aquí de comentario a los Gálatas, donde se habla principalmente de la justificación por la fe y del papel de la ley en la Iglesia, y eso impacta a muchos humanistas, a muchos intelectuales españoles, que, como hemos dicho anteriormente, anhelan una reforma en nuestra Iglesia, en la Iglesia. La introducción del libro hace que empiecen a surgir los primeros núcleos evangélicos, los primeros núcleos luteranos en España. Pero antes de entrar en eso, hay que hacer una pequeña aclaración. Para Roma no existía una clara diferenciación entre las posturas evangélicas y las posturas erasmistas. Los erasmistas eran aquellos intelectuales que seguían la obra de Erasmo de Róterdam, que lo vemos ahí en esta fotografía. Erasmo de Róterdam fue un humanista holandés que escribió, bueno, que trabajó en la Biblia, su famosa Biblia de griego, que sirvió de base para otras traducciones, y que también proponía una reforma de carácter moral de la Iglesia. La supresión de la corrupción, de la venta de cargos eclesiásticos, el abuso de la indulgencia, una mayor amor a la Escritura. Entonces, al principio, la Iglesia romana confundía el movimiento evangélico con el erasmismo, y en España había ambos, incluso pues, podían ser perfectamente erasmistas y evangélicos, porque como digo, todavía no existía una gran diferenciación entre ambas. Ambos movimientos querían reformar la Iglesia de Roma. Empiezan a quemarse libros ya en 1521. Hay que recordar que en ese año, en el año 1520 creo, fue cuando le llega a Lutero la bula de excomunión, Exsurge Domine. De manera que si en 6 meses no se retractaba, pasaba a ser excomulgado y por tanto podía ser asesinado. A partir de ahí ya la Inquisición empieza a retomar una persecución más fuerte de los libros evangélicos. Pero a pesar de ello, se crean dos grandes comunidades en España, como vamos a ver a continuación. Bueno, antes de seguir, vamos a empezar con la comunidad de Valladolid, que a mi juicio es muy interesante. No sé si queréis comentar algo o si tenéis alguna duda de lo que hemos dicho en el contexto y la introducción. Bueno, si queréis comentar algo, me cortáis. La comunidad de Valladolid es la primera que surge. Surge a principios del siglo XVI con principalmente dos hombres. En primer lugar, el doctor Agustín de Cazalla, los hermanos Cazalla, eran dos. Y en segundo lugar, Carlos de Seso, el corregidor de Toro. El corregidor era como un puesto público, ¿no? Era un funcionario de una ciudad de Toro que está en Castilla y León. Carlos de Seso era un militar que acompañó a Carlos V por Europa, principalmente en Italia, y se empapó de las corrientes evangélicas que existían en ese momento. Y estaba decidido a traer la reforma en España. Y Agustín de Cazalla, 3/4 partes de lo mismo. Junto con Fray Domingo de Rojas, empezaron a reunirse en Valladolid. Se reunían en casa y poco a poco, en el boca a boca, se fue creando una comunidad evangélica en esta ciudad. Por ejemplo, aquí he apuntado algunas características de esto. Carlos de Seso, como hemos dicho, era militar y corregidor de Toro. Él, según las actas de la Inquisición, del proceso que se llevó contra él, venía a decir frases tan potentes como: la fe es un don que produce obras, que el pecador no se podía salvar a sí mismo, sino que tenía que confiar en los méritos exclusivos de Cristo, y que vale el sacrificio de Cristo para obtener la redención completa. Por supuesto, negaba el purgatorio y lo hacía de forma directa. Por tanto, él ya sí puede ser considerado como el primer evangélico luterano de la historia de España, frente, por ejemplo, a Valder, que hemos dicho que era más humanista. Fray Domingo de Rojas, como hemos dicho también, era monje, era predicador también de la Reforma, hizo un pequeño tratado sobre justificación por la fe, que creo que no se conserva,
y posteriormente sería asesinado por Garrote en el proceso de autos de fe que veremos a continuación. Las reuniones en Valladolid, las reuniones en Valladolid se celebraban en casa, pero se tenían que celebrar a escondidas completamente. Pues, evidentemente no existía ni libertad ni tolerancia hacia los evangélicos, lo tenían que hacer todo a escondidas. Se reunían en la casa de Beatriz de Vivero, que era una mujer que sentía mucha admiración por la Reforma y tenía ansia de conocer la gracia, el Evangelio de la Gracia. Se tenían que reunir a escondidas. Pero al final fue creciendo tanto el grupo que no pasó desapercibido para el inquisidor Fernando Valdés, que se propuso erradicar la reforma de la ciudad castellana. Empezó a detener a pocos evangélicos, pero les daba cuerda para que a su vez los llevara a más evangélicos, de manera que pudiera acabar de golpe con todo el grupo. ¿Qué pasaba políticamente en ese momento en España? Pues estamos hablando del año 1557, 58, mediados del siglo XVI. En esa época, en 1550, en esa década, el emperador Carlos V se había retirado a Yuste, que es un monasterio muy bonito, por cierto, que está en Extremadura. Ahí se retiró y dejó las tareas de gobierno a su joven hijo Felipe II. Si bien Carlos V en Alemania intentó llegar a acuerdos con los luteranos, de hecho lo consiguió a finales, o a mediados de su reinado más bien, en España no quiso llegar a ningún tipo de acuerdo y quiso evitar todo tipo de problemas para la supremacía de Roma en España. Entonces, por eso, insiste mucho a su hijo en que ajusticie sin piedad, con cartas, enviaba cartas a los evangélicos, considerados por ellos como herejes, y extirpe de manera radical la peste, como llamaban ellos, la peste herética luterana. Por tanto, políticamente se insistía mucho en el ajusticiamiento del grupo. Una vez que son descubiertos, pues se produce los llamados autos de fe. El primer auto de fe se produce en 1559 en la ciudad de Valladolid, donde empiezan a ser ejecutados parte del grupo. Por ejemplo, 14 personas fueron quemadas o ejecutadas por garrote. ¿Cuál era la diferencia entre ser quemado o ejecutado por garrote? Pues aparentemente no parece importante, pero sí lo es. Los quemados eran los que persistían en su fe a pesar de los tormentos, mientras que los que se retractaban les daban el beneficio de ser ajusticiados mediante garrote vil. El garrote es un método de ejecución típicamente español que en ese momento era bastante avanzado en comparación con otras técnicas de ejecución como la propia hoguera, que consistía, bueno, había dos tipos de garrote, pero esencialmente consistía en que te partían el cuello, ya sea por asfixia o bien por presión, y inmediatamente moría. Bueno, también dependiendo de la habilidad del ejecutor. Tenía un torno por detrás que daba vuelta hasta que era asfixiado el reo. Entonces, sabemos que Carlos de Seso fue quemado y otros, como por ejemplo Fray Domingo de Rojas, fueron ajusticiados por garrote. Claro, era muy difícil resistir eso. Entonces, la verdad es que la fe y la verdad de estos buenos hombres da que pensar, ¿no? Que llegaron a morir, incluso en la hoguera, por defender la religión de la gracia, la religión cristiana. Hay que señalar que a diferencia de lo que pasó en Sevilla, en Valladolid, el grupo de evangélicos era muy odiado por la gente, por su ignorancia. Entonces la gente celebraba todo tipo de ejecuciones. Se reunían allí en la Plaza Mayor de Valladolid, donde se celebraban los autos de fe, y era un espectáculo, era como ir a los toros. El segundo auto de fe se produjo unos meses después, en octubre, donde otros 13 fueron asesinados, quemados o ejecutados, y 16 fueron penados de otro modo. ¿Qué pena se le podían imponer? Multa, la Inquisición le encantaba la expropiación, las multas. Era una jurisdicción que tenía muchos gastos, porque tenía también espías en el exterior, etc. Entonces necesitaban muchísimo dinero. Para eso es necesario extraer el máximo número de bienes a la gente. Entonces le expropiaban todo tipo de bienes. Otras penas puede ser meterlas en convento a las mujeres, que también hubo bastantes mujeres en la comunidad de Valladolid. Las enclaustraban como monjas. También los metían en la cárcel. Había muchos tipos de penas.
Otra pena típica, como vemos aquí en la imagen, era, bueno, más que pena, era un rito, el rito del San Benito, que le ponían ese gorrito y lo subían en una burra de camino al patíbulo, a la zona de ejecución, y todo el mundo pues le lanzaba fruta podrida, le insultaba, una manera de humillar al reo. Eso era el San Benito, el gorro. Entonces era un espectáculo, aquello. Los autos de fe eran un espectáculo. Tenía como finalidad potenciar, reforzar y manifestar el poder de la alianza entre el trono y el altar. La alianza del trono y el altar. El altar reflejado en la Inquisición, que investigaba, instruía el procedimiento y dictaba sentencia, y el trono, representado por el rey, de hecho en el segundo auto de fe estaba Felipe II presente, que ejecutaba las penas. La Inquisición no se manchaba las manos, eso se lo dejaba al Estado, al brazo civil, ¿no? La ejecución investigaba y dictaba sentencias. Y luego ya ejecutaba la administración civil. Bueno, eso pasaba también en otros países en Europa, pero en este caso en España era así. Entonces el auto de fe de Valladolid se divide en dos, en esos dos. Mientras pues se sigue investigando, hubo otros que se fueron al extranjero, pero por ejemplo, pero acabaron retornando a España y también acabaron mal. La idea era expandir la reforma lo máximo posible, expandir las nuevas ideas de la salvación por gracia. Era gente leída, instruida en el Evangelio. Era gente que veía que lo que estaba diciendo la Iglesia romana no se asemejaba ni por asomo a la moral y a la doctrina de la Escritura. Por lo tanto, había que hacer algo. Y esa gente que tenía acceso a libros, que hay que recordar que en España, hasta bien entrado el siglo XX, la tasa de analfabetismo era bastante alta, la gente en ese momento no sabía ni leer ni escribir, tenía unos conocimientos miserables, mínimos, de la palabra de Dios. Pues esta gente que sí que tenía conocimiento de la palabra de Dios, pues quería ponerla al servicio de la gente. Y eso les llevó a la muerte, al exilio o a otro tipo de tormentos. Bueno, esto respecto a la comunidad protestante de España, de Valladolid. La segunda comunidad, que fue más importante si cabe, es la comunidad de Sevilla. Si la comunidad de Valladolid llegó a tener 80 miembros, según las actas de la Inquisición, que por cierto, la Inquisición tenía muchas cosas malas, pero una cosa buena, entre comillas, que tenía es que lo pasaba todo por escrito. Era un sistema inquisitorial en ese sentido, ¿no? Sus procesos estaban todos reflejados por escrito. Entonces sabemos mucho sobre esta gente, sobre los reformadores, gracias a los testimonios de otros testigos de los procesos de la Inquisición. Pues bien, si en Valladolid eran alrededor de 80, en Sevilla llegó hasta casi 1000 el número de evangélicos que había. ¿Por qué en Sevilla se desarrolló más que en Valladolid? Sevilla era la ciudad más poderosa de España en el siglo XVI, más populosa, más rica, porque era el puerto de España, el puerto que comunicaba España con América. Entonces, todas las mercancías que iban a América o que venían de América en el intercambio comercial tenían que pasar por Sevilla. Y ahí se reunía todo tipo de mercaderes y todo tipo de mercancías, incluyendo libros prohibidos, que vamos a ver ahora algunos. Por eso es normal que en la ciudad de Sevilla surgiera una comunidad evangélica más poderosa. ¿Cuáles son los tres pilares de la comunidad de Sevilla? Bueno, el primero es el origen, más bien, es el situado en el monasterio de San Isidoro del Campo, que está en Santiponce, que es un pequeño pueblo que está al lado de Sevilla, un monasterio que creo que está un poco abandonado, si Mario no me dice lo contrario, pero está un poco abandonado. Y ahí se desarrolla un núcleo primigenio entre los monjes y frailes de ese monasterio, entre los cuales está Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y también Antonio del Corro y otros más. Ellos se dedicaban a la lectura de las escrituras, les llegó por casualidad alguna obra de Lutero, con algunos límites, porque era muy difícil que esas obras penetraran en España, y reflexionando y leyendo, pues se dieron cuenta de la verdad evangélica, de la verdad que la Iglesia había creído durante siglos y que en los últimos tiempos había sido oscurecido por la Iglesia de Roma. Como digo, los frailes estaban centrados en el estudio de la Escritura. Sin embargo, se da un chivatazo. La Inquisición de Sevilla se entera y tienen que huir. Le dan un aviso y tienen que huir precipitadamente todos estos monjes.
huyen primero a Suiza, luego a Inglaterra. Lo vamos a ver cuando veamos a Casiodoro de Reina. Además de la comunidad del monasterio de San Isidoro, también había otro en la ciudad de Sevilla. Por ejemplo, podemos hablar de Constantino Ponce de la Fuente, que personalmente es mi reformador favorito. Constantino Ponce de la Fuente llegó a ser predicador de la Catedral de Sevilla. Es decir, él todos los domingos se subía al altar y predicaba desde allí. Lo vamos a ver a continuación. Como hemos dicho, la Inquisición se entera de lo que pasa en el monasterio y decide actuar. Encarcela a muchos que no había dado tiempo a huir y los condena en 2 autos de fe, en 1559 y 1560, unos meses después que el grupo de Valladolid. Ahí 21 son condenados a morir, entre ellos 4 frailes de San Isidoro. Luego, en el del año siguiente, 1560, que es el último, así grande que hay, 13 fueron condenados a muerte, incluyendo, especificado aquí, Julianillo Hernández, que la verdad que su historia es muy interesante, porque él introducía de contrabando Biblias traducidas en España y se jugó la vida hasta tal punto que la acabó perdiendo. Era un hombre pequeñito, por eso se llamaba Juanillo, muy valiente, que ayudó a descubrir la religión a mucha gente. Y fue un mártir como otro, un mártir de Cristo. Entonces, una vez que se reprimen a sangre y fuego en los grupos evangélicos más importantes, también había otros, pero estos son los más importantes, esto trae consecuencias, claro que sí. La Iglesia de Roma, para evitar posibles brotes, que surjan otros brotes, establece el llamado índice de libros prohibidos. Esto es un índice muy interesante que, bueno, a los que os interesa la historia, pues os animo a que lo consultéis, porque era un índice que incluía todos los libros que estaban prohibidos de editar, leer o introducir en España, en cualquiera de las lenguas. Entre ellos están todas las Biblias. Las Biblias estaban prohibidas en España por ese índice de libros prohibidos. La única Biblia que se admite, que fue a partir de Trento, es la versión de la Vulgata, con muchísimo control. Tenía que estar supervisada por el obispo, tenía que tener un permiso especial, no podía leerla cualquiera. La Iglesia siempre, sobre todo en el siglo XVI, la Iglesia de Roma, ha intentado que la gente no leyera la Biblia, porque ellos pensaban que la lectura de la Biblia, pensaban con razón, les conllevaría a verdades evangélicas. Y eso lo querían evitar, por eso se prohibía. Hubo muchas quemas de Biblia en España, hasta el punto de que no solo quemaban, por ejemplo, las traducciones de Encinas o de Casiodoro de Reina de la Biblia en el castellano, sino estaban prohibidas hasta la propia Biblia de Erasmo de Rotterdam, que era católico romano y jamás, aunque quería reformarla, nunca se apartó de la Iglesia de Roma. Por tanto, en España la primera consecuencia es la quema de Biblias. Por supuesto, estaban prohibidos todos los libros relativos a los reformadores europeos, etcétera, y los españoles, que veremos a continuación, que también escribieron. Lo llamaban libros ultrapirenaicos, estaban prohibidos. Otra de las características de la Inquisición es el control total, además de la censura, el control social de la población. Cierto es que las cifras de la Inquisición en España son mínimas en comparación con otros países donde la persecución religiosa se llevó a más gente por delante. Pero el control social que tenía la Inquisición en España o en Portugal, pero sobre todo en España, no lo ha tenido ninguna otra institución en ningún otro país. Por ejemplo, en Francia, que era un país católico romano, existía cierta tolerancia en algunos momentos con los hugonotes, que eran los reformados franceses, o con los luteranos alemanes que vivían en la zona del Ruhr. Pero en España no, en España el control era total. En Alemania, pues el Sacro Imperio, cada estado pues, tenía su propia religión, pero más o menos un evangélico podía moverse más o menos libremente. Pero es que en España no era así. En España no existió mucha muerte por parte de la Inquisición. Fueron 70 evangélicos en estos 4 autos de fe que hemos repasado. Pero lo que sí existía era un control social. ¿Cómo consistía ese control? Pues en que la Inquisición se metía hasta debajo de tu cama. Miraba cuántas veces ibas a misa, miraba cuántas veces te confesaba ante el pastor, ante el cura.
miraba qué leías. De hecho, se desconfiaba mucho a la gente que leía. Era un control total. Control total. Y a la mínima sospecha, te abrían un procedimiento. También fomentaba mucho las delaciones, los chivatazos y demás. Entonces, en resumen, acabaron, como hemos dicho, 70 luteranos o evangélicos, vamos a hablar ahora, españoles quemados por la Inquisición o muertos en garrote, en estos 4 procesos. Y, por tanto, acabó frenándose la Reforma española. Al final, Carlos V, que ya había muerto, cumplió su deseo de que se acabara frenando. Hay que señalar que los evangélicos españoles no se limitaron a huir o a ser sacrificados, sino que escribieron obras bastante poderosas. Algunas son conocidas, otras apenas. Pero vamos a hablar de ello ahora un poco más detenidamente. Pero antes de eso vamos a hablar de la Confesión Española. Como hemos dicho antes, el grupo de Sevilla, que estaba formado principalmente por monjes, se salvó en gran parte. Eran 800, muchos huyeron, y huyeron, en primer lugar, a Londres. En Londres gobernaba en Inglaterra gobernaba Isabel I, Tudor, que era evangélica, de tinte más reformado, aunque en ese momento tampoco existía una gran diferenciación entre las distintas corrientes protestantes. Entonces los españoles que estaban en Londres se refugian allí y por mediación del arzobispo de Canterbury se les deja una iglesia para predicar a los españoles exiliados. Para aclarar un poco en qué creían los evangélicos españoles, se les recomienda que redacten una confesión. Y esta es la llamada Confesión Española de Fe o la Confesión de Londres, que yo os recomiendo también que leáis. Está en castellano antiguo y en castellano moderno. Ahora vamos a hacer una distinción de los rasgos más importantes. Como digo aquí, confesión de fe cristiana hecha por ciertos fieles españoles, está en castellano del siglo XVI, los cuales, huyendo de los abusos de la Iglesia romana y de la crueldad, dejaron su patria para ser recibidos en la Iglesia de los fieles por los hermanos en Cristo, y fue liderada por nuestro amigo Casiodoro de Reina, que era fraile en Sevilla. ¿Cuáles son los rasgos más importantes de la confesión? La confesión sigue el esquema de confesiones de fe de Europa de esa época. Son una serie de artículos que hablan de la Trinidad, que hablan de los sacramentos, que hablan de la justificación, que hablan de la predicación, del poder de las llaves. Es una confesión ortodoxa, es decir, correcta, muy similar a la confesión de Habsburgo. Como veremos posteriormente, Casiodoro de Reina se ascribe a la confesión de Habsburgo y muere como pastor luterano, pero tiene algunas diferencias, que vamos a ver, diferencias en matices. Antes de entrar en los rasgos, hay que indicar que, como hemos dicho antes, no existía una clara diferenciación entre luteranos y reformados, o luteranos y calvinistas. No había clara diferencia. Teníamos un enemigo común, que era la Iglesia de Roma, querían reformarla, pero no existían diferencias claras o luchas tan grandes como existían entre los luteranos y los reformados en Europa. Estos eran españoles exiliados y había tanto reformados como luteranos. Entonces, la confesión española tiene un carácter ecuménico, muy irenista, ¿no? Abierto, para que pudieran estar tanto reformados como luteranos. Las características más destacables que yo he puesto aquí son, en primer lugar, la definición de sacramento como medio de gracia. Es decir, los sacramentos entregan la gracia justificadora ganada por Cristo en la cruz. Y señala dos, el bautismo y la Santa Cena. El bautismo se ve como medio de gracia que perdona pecados. No es un simple pacto del creyente con Dios o un signo visible exterior, sino que es un medio de gracia. Entrega perdón de pecados, regenera el alma corrupta del hombre. Por eso defienden el bautismo como medio de gracia. Y hacen una pequeña referencia abajo del bautismo infantil, que además se lo habían criticado otros protestantes que querían saber cuál era la posición de ellos sobre el bautismo infantil. Y lo admiten, porque dicen que los niños tienen derecho a ser perdonados de los pecados porque forman parte del pueblo de Dios. No se les debe negar eso. La Santa Cena, el segundo de los sacramentos, lo definen literalmente el mismo y verdadero cuerpo del Señor, es decir, defienden exactamente la postura luterana. Nosotros la llamamos, se puede denominar unión sacramental, presencia real y física, y ellos pues lo hablan así.
confesamos darse a todos los creyentes en el pan el mismo verdadero y cuerpo del Señor. Esto difiere de la visión calvinista de la Santa Cena como presencia espiritual, meramente espiritual, no física, no el cuerpo verdadero del Señor, porque el cuerpo del Señor está en el cielo, según los calvinistas, entonces no puede estar en dos sitios a la vez. Por eso ahí difiere de la posición calvinista. Es la posición sacramental de los reformados españoles era 100% luterana, por lo menos en el todo sacramento, y no la calvinista. Luego también hace una interesante enumeración de los rasgos o señales de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿Cómo podemos saber que esto es una iglesia y no es una secta o es un grupo de colegas? Pues ahí habla de la presencia del Espíritu Santo, del testimonio de la palabra de Dios tal y como está en la Escritura, donde se ve amor, humildad, misericordia, caridad cristiana y finalmente la cruz de Cristo, que se apunte a la cruz. Toda iglesia es aquella que siempre apunta a Cristo en la cruz, como que ganó por nosotros nuestra salvación. Ahí es donde hay iglesia, según los reformados españoles. Y otra de las características es el poder de las llaves. Para los reformados españoles, el poder de las llaves, el oficio ministerial, perdona pecados a través de la anunciación del Evangelio. Esta es una de las diferencias esenciales con nuestras confesiones. Para nosotros, los católicos evangélicos, el ministerio incluye como tercer sacramento la confesión y absolución de pecados, in persona Christi, es decir, en lugar de Cristo, en la persona de Cristo. Es un poder directo de perdón de pecados. Lo hace el pastor en nombre de Cristo. Mientras que para los evangélicos españoles se limitaba a la anunciación del evangelio. El pastor no puede perdonar directamente, no tiene ese poder. El poder de las llaves no está incluido ahí, según los evangélicos españoles, sino que el oficio de las llaves es la anunciación del perdón, pero no el perdón per se. Esta es la pequeña diferencia entre la confesión de Augsburgo y la confesión española de 1560. En definitiva, Cristo para los evangélicos españoles está presente, ya sea en la predicación de la palabra, ya sea en la administración de los sacramentos, físicamente en la Santa Cena. Si tenéis algún comentario o duda sobre lo que he dicho, la confesión, pues ya sabéis, interrumpirme en cualquier momento. Y ahora vamos con Constantino Ponce, de la Fuente, que es mi reformador favorito, como yo he dicho antes. Este hombre nació en Cuenca, en Castilla, y fue nombrado, como hemos comentado anteriormente, predicador de la Catedral de Sevilla, que es una catedral enorme y preciosa que hay en esta ciudad, en esta bella ciudad andaluza. Fue nombrado en 1533 porque era un hombre muy piadoso, era un hombre muy leído, muy devoto, entonces lo acabaron nombrando. De hecho, era tan importante en la ciudad de Sevilla que pronunció la oración fúnebre sobre la emperatriz, la mujer de Carlos V, Isabel de Portugal. Era posiblemente el eclesiástico más importante de Sevilla en los años 30 y 40 del siglo XVI. Era un personaje muy importante. Y él ya era evangélico, ya lo era. Y iba introduciendo pequeños comentarios de la Reforma en sus sermones, en sus obras. Iba introduciendo poco a poco el matiz del Evangelio en su predicación. Alguna de las obras de este buen hombre es Confesión de un pecador ante Jesucristo. Esta es una obra preciosa, muy bonita, muy hermosa, donde él habla directamente con Dios, se confiesa delante de Dios, se confiesa como pecador, se confiesa incapaz de obtener la salvación si no es por los méritos de Cristo, hace un repaso de sus pecados. Es muy bonita. Y sigue como ejemplo a San Agustín, que fue un gran padre de la Iglesia para nosotros, posiblemente el más relevante. También hace un pequeño libro, una suma, un resumen de la doctrina cristiana, que está disponible también, que es un tratadito de teología, que fue el libro predilecto, curiosamente, de Carlos V, que es lo que hemos visto que fue un azote contra los evangélicos. También escribió un catecismo porque él vio que el pueblo de Sevilla era ignorante en temas teológicos. Entonces lo que quería era evangelizarlo de una manera sencilla, por eso escribió ese catecismo, otra de su obra. Además de estas tres obras,
él escribió posiblemente la más importante, la doctrina de la fe, sobre la doctrina de la fe, ahí está. Es una obra de estilo platónico en cuanto a la forma, ¿no? Porque es de preguntas y respuestas, es una especie de diálogo entre distintos personajes, donde de esa manera amena pues va expandiendo, va comentando los rasgos fundamentales de la religión cristiana. Está dedicado al arzobispo de Sevilla. Y nada, pues habla de la importancia del conocimiento de la doctrina, como lo relacionamos con el sacramento, habla de los 10 mandamientos, del Padre Nuestro, de los sacramentos, de la misa, de la predicación, hace referencia a muchísimas cosas que si hubieran sabido los inquisidores que eran obra de un reformado, pues la habrían censurado. Pero pasó el corte de la Inquisición al principio, incluso hablando de la Biblia, de la sola escritura, de la Biblia como principal obra de fuente de doctrina y única fuente de salvación. Y no se hace referencia ni a los santos, ni al purgatorio, ni a las indulgencias, cosa extraña porque en esa época ya sabemos que las indulgencias estaban muy en boga. Entonces, estos libros de este hombre, que era el segundo personaje más importante de las religioso de la Sevilla de la época, pasaron la censura de la Inquisición. Es decir, la Inquisición veía que estos dogmas eran correctos, de acuerdo con la propia, de la propia norma, de la propia doctrina de la Iglesia de Roma. Esto me recuerda a la Confesión de Augsburgo, que fue presentada en 1530 ante el emperador, que venía a señalar también lo mismo, que ninguno de los artículos de esta confesión se separa en lo más mínimo de lo que ha enseñado la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica estaba enseñando cosas contrarias a la propia doctrina de la Iglesia. Ese es otro ejemplo más de que nuestra reforma no fue ninguna revolución, no fue crear nada nuevo, fue volver a la doctrina de la Iglesia de siempre. Incluso sin quererlo, los inquisidores nos dieron la razón. Poco a poco se va cayendo el grupo de Sevilla y denuncian a Constantino Ponce en uno de sus sermones, porque él se subía al púlpito de la catedral y daba sus sermones, seguramente desarrollando lo dicho aquí en sus libros. En uno de esos se sospecha un infiltrado de la Inquisición o alguien así un poco más espabilado, quizás diría, este hombre, esto me suena a mí muy luterano. Así que fue a denunciarlo al inquisidor y empezaron a investigar. Al principio él decía que no, que era fiel, etc. Pero bueno, lo metieron en la prisión de Triana, y al final, en los registros que hacía la Inquisición de su casa, encontraron libros, encontraron cartas donde ya se habla claramente de doctrinas que no iban a tolerar jamás los inquisidores, como por ejemplo la doctrina del anticristo como el Papa, negando expresamente el purgatorio, la indulgencia, y ya ante la evidencia de las pruebas él lo reconoce y dice, sí, esto es lo que creo. Estuvo 2 años en prisión y murió de las paupérrimas condiciones, de las pésimas, de las horribles condiciones de la prisión. Murió pues, de fiebre, de humedad, etc. Y finalmente su cadáver fue lanzado a las llamas en el auto de fe 1560, el segundo y último auto de fe de Sevilla, que es otra cosa que hacía mucho la Inquisición. Como algunos habían muerto, pues desenterraban el cadáver, como le pasó a la mujer del grupo de Valladolid, y lanzaban su cadáver a las llamas, o también los podían quemar en efigie, es decir, hacían un muñeco y le prendían fuego. Pues a este hombre le hicieron un muñeco como su figura de predicando en la catedral, y además le prendieron fuego a su cadáver. Y así acabó Constantino Ponce, que fue el que más escribió junto con nuestro amigo Casiodoro de Reina, que posiblemente sea el más conocido. El más conocido porque tradujo la Biblia completamente al español. La primera traducción a nuestra hermosa lengua. Antes habían hecho traducciones parciales, pero esta era la primera traducción entera, que luego veremos en qué se basó. Pues este hombre nació en Montemolín, que es un pueblo que está en el sur de Badajoz, aunque en ese momento estaba en el reino de Sevilla. En 1520 era uno de los monjes de San Isidoro, como hemos dicho, huyó primero a Londres. En Londres estuvo predicando en la iglesia española, hizo su confesión, pero finalmente tuvo que huir de ahí porque los perseguían, primero la Inquisición, que mandaba espías para detenerlo en secreto, y luego sus rivales calvinistas. Los calvinistas siempre han perseguido a Casiodoro de Reina, nunca lo han tragado, los reformados.
¿Por qué? Porque este hombre era muy bueno, en el sentido de que era muy tolerante. Él jamás defendió el uso de la fuerza contra los herejes y por motivos de religión. Por eso criticó y condenó la ejecución de Servet, que era un hereje antitrinitario, no creía en la Trinidad, en la calvinista Ginebra. Entonces los calvinistas no lo tragaban. Por eso acabó huyendo de Londres y fue a Amberes, que está en Bélgica, y luego a Frankfurt. Se movía siempre por esa zona. Como hemos dicho, tradujo por completo la Biblia al español en 1569. Según Menéndez Pelayo, que escribió una obra que se llamaba Los heterodoxos españoles. Menéndez Pelayo era un escritor español muy católico, pero escribió una obra sobre los reformadores españoles y un montón de personajes más. Y él decía, a pesar de ser muy católico, que era la más hermosa traducción de todos los tiempos. La Biblia del Oso y luego la Biblia del Cántaro es posiblemente la traducción referencia de todos los evangélicos españoles e hispanoamericanos. Es la más bonita, sobre todo cuantas más ediciones más antiguas son. Las más modernas pierde mucho. Y es una auténtica obra de arte, no solo para la Iglesia, sino para España, de la que tenemos que sentirnos orgullosos, para España y para la lengua española. Pues bien, a Casiodoro le costó mucho, porque iba siempre huyendo de un lado para otro y tenía que ir acarreando todos los textos con miedo a que la Inquisición se los pillara. Porque hay que señalar que la Inquisición no solo estaba en España, estaba en gran parte de Europa, la Inquisición española, porque Holanda, lo que era Países Bajos, pertenecía a España, el norte de Bélgica pertenecía a España, también pertenecía a España al sur de Italia, pertenecía a España a unas partes de Alemania, bueno, sí, y por tanto tenía que tener cuidado donde se metía. Al final se acabó sentando en la congregación luterana de Amberes, que era francesa, si no recuerdo mal. Y ahí se adherió completamente a la Confesión de Augsburgo. Por eso decimos que Casiodoro Reina es sin duda un luterano español. Él tenía, como hemos dicho, un espíritu muy tolerante, pacífico, ecuménico. Despreciaba el uso de la violencia por motivos religiosos. Y se casó y tuvo un hijo que además fue pastor y siguió como pastor luterano de la congregación de Frankfurt. Él también estuvo en Frankfurt. Él acabó en la miseria prácticamente. En la miseria no se le reconoció en su época lo que hizo. Acabó muy pobre, perseguido, se tuvo que dedicar a otros oficios más allá de la predicación porque no tenía dinero, a oficios manuales. Y acabó malamente allí en Frankfurt. Su hijo le sucedió allí en la congregación. Entonces, una vez que hemos hecho referencia al grupo de Sevilla y a la confesión española, muy interesante, podemos señalar como conclusiones para terminar algunas cosas. ¿Por qué la reforma no triunfa en España y sí triunfa en otros países de Europa, como Inglaterra, como en Suecia, como el Reino de Dinamarca, Noruega? ¿Por qué? Pues, en mi opinión, esto es una opinión personal, no tuvo apoyo político. La reforma tuvo seguidores en todas las capas sociales, en nobles, en frailes, en gente del pueblo, en militares, pero no tuvo apoyo en políticos ni en reyes. Si nos damos cuenta, la reforma en Dinamarca o en Suecia, por poner ejemplos de adhesión a la Confesión de Augsburgo, se implanta porque los reyes lo quieren. Y Wittenberg envía predicadores y envía sacerdotes para que se evangelice. Entonces es una reforma desde arriba, se impone a los pueblos. Sin embargo, en España no, ninguno de los reyes, ni ninguno de los consejeros reales, ni nadie, más allá de alguna cercanía, como lo hemos dicho de Constantino Ponce, que tenía cierta simpatía por el emperador, pero no existía ningún apoyo político real de implantación. La segunda es la ferocidad de la Inquisición, que es una jurisdicción muy efectiva, muy eficaz, y aplastó completamente la reforma a través de sus investigaciones, no solo en el siglo XVI, sino ya posteriormente. Porque hay que señalar que una vez que se destruyen estos focos de los que hemos hablado esta tarde, no vuelve a surgir ningún foco español hasta ya el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando se decreta la libertad religiosa con la Constitución de 1869. Hasta ese momento, ningún foco español
de cierta importancia existe en España ningún foco evangélico, quiero decir. Existían algunos extranjeros que iban de paso, que también se encontraron con la Inquisición, por cierto, pero hasta el siglo XIX no vuelven los protestantes a España. En el siglo XIX eran metodistas, eran anglicanos y eran bautistas. Luteranos no. Digo españoles, extranjeros sí, pero los españoles no. Y luego también las reformas previas de Cisneros, que ya sí donde eliminó parcialmente la dependencia y la corrupción de la Iglesia española de Roma, que no es lo que pasó en Alemania, y por supuesto la contrarreforma católica, que se aplicó a sangre y fuego, el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento sí se reforman algunas cosas, por ejemplo, se suprime la venta de indulgencias, ya eran gratis, y eso calmó un poco los instintos de reforma dentro del seno de la Iglesia. Y nada, si en definitiva, ojalá hubiera triunfado la Iglesia en España. Si hubiera triunfado, seguramente habría sido de carácter muy ecuménico y tolerante, en el sentido de que quería cautiverio de reina. Hubiera sido en el sentido de la Confesión Española de Fe. Una mezcla entre doctrina calvinista y doctrina luterana posiblemente en Sacramento, y se hubiera creado una Iglesia nacional, que es lo que muchos reivindicamos, la creación de una Iglesia nacional que no esté sometida a poderes extranjeros como la Iglesia de Roma. Una Iglesia que ponga la cruz de Cristo en el centro. Y eso es mi conclusión. ¿Por qué no se triunfa? ¿Por qué no triunfó? ¿Y qué habría necesitado para ser triunfada la propia reforma? Si tenéis cualquier otra duda o comentario, pues estamos abiertos aquí para lo que sea. José Luis, tiene el micrófono apagado. Vale. Ya se me oye, perdón. No se ha hablado para nada cuando has hablado de las diferencias con los calvinistas de la doble predestinación. No se comenta en aquellos tiempos esa diferencia todavía. La doble predestinación, al igual que los 5, el tulip de reformado, la total depravación, elección incondicional, doble predestinación, etcétera. Eso son desarrollos posteriores, no del siglo XVI. Calvino no hablaba expresamente de la doble predestinación. Esos son los calvinistas posteriores. En la Confesión Española de Fe no se habla de eso, se habla de justificación por la fe. No lo he puesto porque era evidente. Justificación por fe, pero no se habla de la doble predestinación en el sentido de que Dios predestinó antes de todos los tiempos a algunos para la condenación y a otros para la salvación. Esos son pensamientos posteriores. Se habla simplemente de la justificación por fe. Bueno, yo quería también, ante todo agradecerte la super explicación bien hecha y muy clara y aconsejar a todos, que supongo que tú lo conocerás, el libro El hereje de Miguel Delibes. Ah, sí, lo iba a decir. Ese libro es buenísimo. Yo fue de los primeros libros que leí y bueno, me aclaró muchísimo sobre la historia de los luteranos en España. Es impresionante, es impresionante. Sí. El hereje es una novela que se desarrolla en la Valladolid del siglo XVI y cuenta, más o menos, desarrollando la vida de los evangélicos españoles en el siglo XVI en Valladolid y en esa Castilla. Es una novela muy interesante que os recomiendo porque habla de todos estos personajes que he mencionado, Fray Domingo, Carlos de Seso, los hermanos Agustín Cazalla y Pedro Cazalla, y está muy bien, pero también habla de los autos de fe. Es magnífica esa novela. Sí. ¿Algunos hermanos tienen alguna pregunta, duda? ¿Queréis algo que aportar? Yo quería agradecerlo. Realmente ha estado muy claro, muy sucinta, muy claro. Y por añadir algo acerca de tu bien amado Constantino, decir que Felipe II lo escuchó en Alemania predicar. Él decía esa frase de: si es hereje, será un gran hereje. Sí. Tenía una cierta admiración por él. Exactamente. Es que Constantino, como hemos dicho, era un personaje bastante conocido en esa época. Era para su padre, para Carlos V, y para
y para su madre era conocido. Así que no era un Mindundi, era un personaje importante. En Sevilla sí hubo cierta repercusión respecto a los autos de fe. La gente sí quería bastante al predicador de la catedral y a los monjes, a diferencia de Valladolid, donde en la novela se ve muy bien. El odio era total hacia los evangélicos. En cuanto al convento, en Santiponce está bien conservado. Le han dado una nueva vida. Recientemente le han hecho incluso han hecho una escultura de este hombre de Casiodoro del Reino. Así es, sí. Hay una estatua, sí, reciente. Me parece a mí un poquillo más extraño, que no coincide con la idea que yo tenía, es lo de la libre movilidad de los evangélicos por Europa. La verdad es que estaba muy politizada entonces y todos eran, no sé, yo digo, por las reformas radicales estaban perseguidos por todos lados, ¿verdad? Luteros, ya empezaron a salir algunos luteranos distintos. Había, no sé yo si tanta libertad de movilización. El hecho es que se movían casi en la clandestinidad, como tú bien has expresado, llevándose los libros del lado a Casiodoro de la Reina, ¿no? Escondiendo todo su tesoro con él. Sí, sí, sí. Así es. De hecho, estaba prohibida la traducción de Casiodoro de Reina. Y mucha gente, pues bueno, el propio Casiodoro tuvo que huir de un lado para otro por la intolerancia de uno y de otro. En el libro del hereje deja muy bien claro la influencia de las mixtas en España y cómo estaba el clima ya bastante favorable a la reforma. Ahora, la reforma se convirtió en una revolución política y eso hizo que aquí se fuesen a saco para que ese mal no siguiera, ¿no? Esa idea tan el rey marca la religión del país. Sí. Eso no quería, evidentemente, el emperador ni siquiera su hijo Felipe, ¿no? Pues sí, la mezcla entre de la política y la religión es clara. La reforma triunfa paradójicamente por los intereses políticos de los príncipes alemanes, que les interesaba defender y ampliar su parcela de autonomía política frente al emperador y sobre todo frente al Papa de Roma. En España no tuvimos príncipes, no tuvimos reyes que defendieran la reforma y por eso acabó fracasando. La doctrina era la contraria. Había diversas Españas y se iba hacia la única España, mientras que en Alemania lo que se pretendía era el Länder, ¿no? El nacimiento de los príncipes y la independencia política de los príncipes. Es verdad. Sí, en España se tiende a la centralización. En esa época se tendía a la centralización, a la creación del Estado moderno a partir de los reyes católicos. Y en el mapa político de Alemania, del Sacro Imperio, era todo lo contrario. Bueno, el problema estaba que primero parecía que accedía Carlos V con el tema de que cada zona tuviera sus creencias y cuando fue a hacerlo, pues resulta que se tiró para atrás porque la Iglesia presionó y dijo que de eso nada. Entonces fue cuando los príncipes protestaron y de ahí viene nuestro nombre, protestantes. No porque hayamos protestado porque su doctrina tal, sino porque esos derechos que se suponía que iban a tener los príncipes pues fueron arrebatados de golpe. Entonces, por eso protestaron y desde entonces somos protestantes. Así es. Muy bien, Carlos. Pues yo es que tengo ahora otra pequeña reunión y os voy a tener que dejar. Así que, pero me ha encantado, ¿eh? Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Oye, invito a todos los hermanos para que finalicemos. Oremos junto a un Padre Nuestro. Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Muchas gracias, Carlos, por todo y te esperamos otro día con una buena lección. Gracias, Mario, por darme esta oportunidad y ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno. Y con